Muy bien, buenas noches para todos. Dios me los bendiga. Bueno, quiero confirmar que nos escuchan bien allí. Hay buen retorno de sonido. Por favor, alguien que nos diga si están escuchando bien. Sí, ok. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, hoy en esta noche tenemos un gran tema de apologética, que es un tema donde hay mucha duda. Recuerden que la apologética es la defensa de nuestra fe católica. Y la apologética se trata de esa defensa, defensa de la fe respecto de otras denominaciones cristianas. Así que hoy vamos a entender un poco, eh, básicamente, sobre todo lo que conlleva el bautismo y al final algo más corto sobre el tema de la confirmación. Me interesa mucho el tema del bautismo, eh, que es en donde realmente con nuestros hermanos separados tenemos vastas diferencias. Por ejemplo, eh, el tema de por qué Jesús se bautizó a los 30 años y no cuando estaba niño, por qué los protestantes no bautizan a los niños, en fin. Así que a mirar. Les pido que tengan su Biblia a mano, que tengan con qué anotar. Recuerden, a veces me han dicho, mira, es que estaba en una reunión y había algún evangélico y me preguntó, yo no supe, precisamente por eso, porque no anotas, porque no estamos estudiando. Esto se aprende estudiando como cualquier carrera. Eh, por ejemplo, en mi carrera, si yo soy abogado, pero yo no vuelvo a ejercer y a los 10 años resulta que me contratan o me quieren contratar como abogado o alguien requiere mis servicios, pues voy a estar súper desactualizado de las normas porque no he ejercido mi carrera en 10 años. Y lo mismo pasa acá. Si estamos ejerciendo nuestra doctrina católica todos los días, pues obviamente vamos a poder aprender. A veces me preguntan, pero ¿cómo hace para grabarse tantas citas bíblicas? Por el día a día, porque la Biblia, como dice Juan capítulo 4, versículo 39, allá, hay que escudriñar las escrituras, hay que escudriñarlas. Esto no entra por ósmosis, no va a entrar por ninguna metodología que en internet hay cualquier tipo de metodología. Metodología para aprenderse citas bíblicas. Yo respeto todas esas metodologías, pero creo que la mejor metodología es la de usted coger la Biblia, estudiar y con su cuaderno ir anotando, investigar en muy buenas fuentes de Internet, porque en Internet encontramos de todo. Así que vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, Padre Santo, Padre amoroso, una vez más, en este día de reunión general de la comunidad María Inmaculada, nos ponemos en tu presencia para honrarte, para glorificarte, para santificarte, pero sobre todo, para darte gracias. Te pedimos que envíes una vez más tu Santo Espíritu para que esté en medio de nosotros, acompañándonos, dirigiéndonos, iluminándonos y poniendo en nosotros los pensamientos adecuados en esta enseñanza, en este día. Que sea el Espíritu Santo poniendo las palabras en mí, que se conviertan en semilla para que puedan llegar a cada uno de sus corazones, que caigan en tierra fértil, germinen y den buenos y abundantes frutos para que cada uno de ustedes pueda así multiplicar lo que hoy van a aprender. Que sea la presencia de Jesús y María Santísima acompañándonos en este momento, siendo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ungiendo, signando y sellando todo alrededor, el Internet, los equipos, las personas, los lugares donde nos encontramos, para que ninguna insidia de Satanás,
ni de sus huestes enemigas puedan incidir en nosotros, distrayéndonos de esta enseñanza. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de tu amadísimo Hijo. Amén, Señor, y amén. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, en principio tenemos algunas cosas. Vamos poniendo la siguiente diapositiva, por favor. Hoy no tengo apuntador, entonces hoy... Bien, vamos a ver lo que es el bautismo y qué es la confirmación, que a veces tampoco conocemos a fondo qué es la confirmación. La vamos a ver, a mirar al final. Al final vamos a hablar un poco de la confirmación. Y como les decía en principio, tenemos unos graves problemas respecto de nuestros hermanos protestantes. Los niños que ellos no bautizan cuando nacen, sino que ellos dicen que debe ser cuando tengan uso de razón, cuando ya estén grandes y decidan por ellos mismos por qué Jesús se bautizó a los 30 años, como lo dicen ellos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a aprender y yo quiero que usted anote porque yo le voy a enseñar hoy a darle esas respuestas a todas estas interrogantes que creo que usted también las tiene. Usted tampoco de pronto sabe por qué Jesús se bautizó a los 30 años. ¿Por qué nosotros sí bautizamos a los niños cuando nacen y nuestros hermanos protestantes no lo hacen? Entre otras muchas más dudas. También quiero decirles lo siguiente. Al final, trataré de mirar el tiempo para al final, en unos 10 minutos, si alguien tiene preguntas, por favor, para que las vaya poniendo allí en el chat. Las vayan poniendo en el chat y ya mi equipo va a ir tomando esas preguntas para que al final le podamos dar una respuesta. Bueno, muy bien. Empecemos entonces la siguiente. Vamos a empezar con Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, y es la historia de Nicodemo, ¿la recuerdan? Dice la cita bíblica, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca, miren, aquí está la clave, el que no nazca, que la vamos a ver más adelante, no se preocupen, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Entonces, mire lo que dice, la siguiente, por favor, que estemos pendientes. Gracias. Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Entonces, mire que vamos viendo poco a poco y quiero mostrar unas citas bíblicas para ir entrando en materia. Entonces resulta que Jesús le dice a Nicodemo, y como siempre me encanta, siempre les he dicho que Jesús contesta de una manera totalmente diferente. Y entonces Jesús le responde, hay que nacer de nuevo. Y empieza allí Jesús a dar los primeros parámetros del bautismo, los primeros rasgos de lo que es el bautismo. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a ir mirando poco a poco, ya más adelante les voy a ir dando los tipsitos y les voy a ir resolviendo todas las dudas que tenemos acerca del bautizo. La siguiente. Veamos Hebreos 4:15 y aquí es bien importante. Tengan estas citas bíblicas que les estoy dando a mano para que las entiendan. Primero la de Nicodemo. Ahora viene una que me gusta mucho y es con la cual vamos a poder desmontar todo lo que los protestantes dicen
bautizar a los niños. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. ¿Qué significa en castellano? Se lo voy a traducir. Que Jesús, sumo sacerdote, se hizo igual a nosotros. Ese Dios se encarna, se hace humano, ese Dios se humaniza, se hace igual a nosotros, viene a compartir en medio de nosotros todo, absolutamente todo, excepto en el pecado. Es decir, Jesús viene y comparte con nosotros. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es importante? Ya lo vamos a ir mirando. Por eso les digo, tengan claro Hebreos 4:15 y tengan claro Juan capítulo 3, 1, 8 y la que sigue. Entonces, mire que en Hebreos podemos ver que Jesús se hizo igual que nosotros, exceptuando en el pecado. La que sigue. Dice Gálatas 6:15 y quiero decir lo siguiente. La costumbre judía, para que también lo anoten, que no están en las diapositivas, en la costumbre judía, en el pueblo hebreo, la costumbre era que cuando un niño nacía, era presentado a los 8 días en el templo. Y en esa presentación, que solamente se presentaban los niños varones, ¿sí? Los niños varones, se circuncidaban. Y ese era el bautismo de los bebés judíos. Ese era el bautismo. Estamos hablando en la religión judía. Cultura hebrea, religión judía. Dentro de la cultura hebrea, la religión judía tenía como costumbre bautizar a los varones con la circuncisión. ¿Ok? ¿Es claro hasta allí? Entonces dice Gálatas 6:15, porque nada cuenta ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Quiere decir que ya no se necesita, ¿sí? Después de Jesús, obviamente Jesús vino como judío, cumpliendo todas las normas del pueblo judío, pero ya Jesús deja unas nuevas normas, unos nuevos parámetros. Y ahora en cuanto al bautismo, deja unos nuevos parámetros. Ya somos creación nueva. Ya no importa si se circuncidan o no se circuncidan. Ya ese no va a ser el bautismo. Lo dice Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. ¿Sí? Y vamos a mirar también en qué momento entra Juan el Bautista y por qué es importante allí Juan el Bautista. Entonces quiero que lo tengan claro. En la cultura judía, el bautismo era la circuncisión, lo cual significa que Jesús, escúcheme bien, significa que Jesús ya estaba bautizado. ¿Sí? Pero ojo, bajo los parámetros de la religión judía. No en agua, no en espíritu. Ese es nuestro bautismo. Estoy hablando judíos. Y el bautizo de los judíos era la circuncisión. Vuelvo y repito, lo cual quiere decir que Jesús ya estaba bautizado. Ya Jesús estaba bautizado. Muy bien, ¿a qué sigue? Siguiente. Bueno, veamos entonces el bautismo. Y miremos algo, quiero hacer una pregunta aquí. ¿El bautismo es exclusivamente para el perdón de los pecados? Dentro de la doctrina protestante, ¿sí? En la doctrina protestante, le pido a las personitas que me están ayudando con las diapositivas que estén pendientes de ellas. Muy bien, gracias. En la doctrina protestante, sí, para ellos el bautismo es exclusivamente para el perdón de los pecados, ¿sí? Exclusivamente para el perdón de los pecados. Para la doctrina católica no es exclusivamente para el perdón de los pecados. Vamos a ver, entonces, vamos a ir mirando, vamos a ir desgranando un poco. Entonces, a lo largo de esta enseñanza de hoy,
Yo quiero que usted esté muy pendiente y quiero que vaya anotando no solamente lo que está en las diapositivas, sino lo que estoy diciendo, que allí no está todo, allí no está todo. Veamos entonces que el bautismo nos da 4 gracias y luego vamos a entender el por qué, el por qué a través de una cita bíblica que está digamos, en los evangelios, vamos a entender un poco más lo del tema del bautismo. Entonces, el bautismo nos da 4 gracias. Número uno, reclamar ser hijos de Dios. A través del bautismo nos da esa primera gracia, que podemos ser hijos de Dios, hijos de Dios. Yo les doy las 4 gracias, anótenlas, vamos a ir a entrar y explicar con esas 4 gracias, vamos a entenderlo a través del texto bíblico que yo les voy a dar en esta enseñanza. Número 1, entonces, nos hacemos hijos de Dios. A través del bautismo adquirimos la calidad de ser hijos de Dios. Recuerden bien que cuando nosotros nacemos y antes del bautismo, nosotros somos criaturas, porque hemos sido creados por Dios, ¿verdad? Entonces nos llamamos criaturas. Cuando ya por el bautismo somos bautizados, entramos a ser criaturas. Es decir, a partir de ese momento del bautismo, empezamos a ser criaturas. ¿Y de dónde nace la diferencia? Criatura de creación, criatura de crianza. Es decir, a partir de ese momento, haciéndonos hijos de Dios, obviamente Él es papá, pues Él nos va a criar. Tenemos un papá que nos va a criar y que a veces somos un poco malcriados. A veces nos vamos de la iglesia, a veces no queremos nada con Dios, a veces nos enojamos con Él por una pérdida, por la economía, porque se dañó el matrimonio y tenemos 1000 excusas para decirle no a ese papá bueno que tenemos. Y casi que le estamos diciendo, no queremos ser tus hijos. Pero a partir del matrimonio, del bautismo, perdón, a partir de ese bautismo, nosotros nos hacemos criaturas, porque vamos a ser criados por ese papá. Él nos va a criar. Número 2, nos hacemos por el bautismo hermanos de Cristo. Nos hacemos hermanos de Cristo. Si Dios tiene un hijo de su esencia misma, llamado Jesús, nosotros como hijos adoptivos, como dice la palabra de Dios, pasaremos a ser, a partir del bautismo, pasaremos a ser hermanos de Cristo, coherederos con Cristo. Miren lo importante que es el bautismo. Y ustedes dirán, ¿y todo esto dónde está en la Biblia? Tranquilos, tranquilos. Ya vamos a ir mirando, vamos a ir desgranando un poco. Tengan allí su lapicero, su Biblia, que a veces me dicen, ¿y la cita bíblica? Vamos a tenerla ahí. No solamente quiero que la notes, sino también búscala en tu Biblia. Ten el resaltador a mano para resaltar estas citas bíblicas. Número 3. El bautismo nos da otra gracia, tener la calidad de miembros de la iglesia. Eso es como cuando usted, por ejemplo, quiere ir a un club y usted dice, yo quiero ser socio de este club. Y usted entra y pregunta, mire, yo quiero ser socio aquí en este club X. ¿Qué necesito? Y entonces a usted le van a dar unos requisitos, una acción, unos documentos que necesita, y una vez que usted ya los tenga, va a pasar a un comité y le van a decir, sí señor, con mucho gusto, usted ya puede ser socio de este club. Y eso es lo que nos pasa con el bautismo. Nos volvemos socios de esta iglesia, nos volvemos miembros legítimos de la iglesia, de esa iglesia que a veces no amamos, no respetamos, no cuidamos, no seguimos. Yo quisiera entender algo, y es que si usted va a ese club donde usted está como accionista, como socio, y por allá usted va a dañar un árbol
o va a dañar una lámpara, o usted daña una mesa, pues a usted se la van a cobrar. Y le van a decir, señor, venga, ¿por qué está dañando este árbol? No porque lo quiero dañar, no, excusen, usted no lo puede dañar. Usted es socio, pero no es propietario. Usted es socio, pero no es propietario. Nosotros somos miembros de esta iglesia, pero no somos propietarios. Que les quede bien claro. Vamos a buscarlo aquí. Juan capítulo 16, por favor, busquemos todos. Juan 16, 18. Estos días inclusive alguien me decía, yo le preguntaba, ¿de quién es la iglesia? De todos. No, no es de todos. Somos miembros, somos parte de ese cuerpo de la iglesia, pero la iglesia no es tuya. Por tanto, tú no puedes hablar mal de la iglesia. Por tanto, tú no puedes destruir la iglesia porque no es tuya. ¿Y dónde lo dice? Juan capítulo 16, versículo 18. Perdón, Juan, no, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18, perdón. Rectifiquen allí, por favor. Mateo 16, 18. Voy a empezar en el versículo 15. Dice entonces Pedro, a ver. Me perdí. Mateo 16, 18. Listo, ya, la encontré. Mateo 16, 18 dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Juan capítulo, perdón, Mateo 16, 18. No sé por qué me veo por Juan 16, 18. Mateo 16, 18. Edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. No es tuya, no es tuya, no es mía. Nosotros hemos pagado por el bautismo para poder ser miembros de esta iglesia que no todos cuidamos, muchos hablan mal de ella, despotricamos, nos vamos cuando queremos, somos socios, miembros, nosotros pagamos una acción que se llama bautismo, pero el dueño, el propietario es Jesús. Quiero que lo tengan claro allí. Bien, entonces vamos ya mirando un poco sobre lo que significa toda la parte del bautismo. Y número 4, ahora sí, el perdón de mis pecados. ¿De cuál pecado? Del pecado original de Adán y Eva. De Adán y Eva. Se perdonan mis pecados. Incluso la consecuencia de los pecados intergeneracionales con el bautismo también de alguna manera se sanan con el bautismo. Así que miren, 4 gracias que nos da el bautismo. Ténganlas claras para que cuando ustedes asistan a un bautismo sepan que en ese bebé, en ese niño o incluso el adulto que se va a bautizar, va a tener 4 gracias. Va a ser hijo de Dios y va a poder reclamar ahora sí a ese papá. Ya soy hijo de ese papá. 2, me hago hermano de Jesucristo. 3, me hago miembro, me vuelvo socio de la iglesia por el bautismo. Y 4, mis pecados son perdonados. Muy bien, la que sigue. Expliquémoslo a través de esta cita. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Vamos a explicar entonces un poco lo que pasa allí en ese momento del bautismo. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán.
En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿A qué sigue? No, dejémoslo detrás también. Ok. Bueno, entonces miren, quiero que miremos un poco todo este tema del bautismo. Ya vamos a mirar en el centro de la enseñanza, vamos a mirar todas esas preguntas y esas dudas que yo sé que tienen aún acerca del bautismo. Solamente que quiero dar los pilares, la estructura primero para entender realmente qué es el sacramento de iniciación, el sacramento del bautismo y de la confirmación. Entonces, miren, en Marcos 1:9 podemos ver que sucede algo, y es que Jesús va a bautizarse. Recuerden que Juan el Bautista estaba bautizando y dice que llegaban muchas personas. Me voy a adelantar un poco para, vamos a verlo ahorita más adelante en una cita bíblica, pero me adelanto un poco, y dice que era el bautismo de Juan el Bautista. Por eso hay que leer la palabra de Dios para poder entender que no solamente es para el perdón de los pecados, pero dice que el bautismo de Juan el Bautista era para el arrepentimiento, la conversión y el perdón de los pecados, ¿sí? Él estaba buscando que a través de ese bautismo se perdonaran los pecados y la gente se convirtiera, ¿sí? Entonces vamos a ver, estoy hablando del bautismo de Juan el Bautista, no del bautismo que nos deja Jesucristo. Recuerden muy bien que es Jesús quien instituye de manera indirecta los 7 sacramentos, ¿sí? Los 7 sacramentos. Si algún día tenemos la oportunidad de ver sacramentología en una enseñanza, miraremos los 7 sacramentos y vamos a ver claramente que Jesús indirectamente los instituye. El orden sacerdotal, que lo instituye en la última mesa, cuando dice, hagan esto en memoria mía, les da una orden, ¿sí? La confirmación, que lo vamos a ver, el matrimonio, a veces dicen, no, el matrimonio no está desde Génesis capítulo 2 en adelante, cuando dice que Dios crea a Adán y Eva y dice, y les bendijo. Ese bendijo, ese es el matrimonio, no como el que tenemos nosotros, pero a partir de allí empieza ese matrimonio. Dios no podía dejar algo así como en fornicación, ¿verdad? Entonces, por eso dice, y Dios les bendice. Por eso el matrimonio nuestro ya es con la bendición de Jesús. Jesús es el que nos casa, no es el sacerdote. El sacerdote celebra el rito y funge como testigo, ¿verdad? Pero el que nos casa realmente es Jesús. Por eso dice, y Dios les bendijo. Y en fin, podemos ver toda la sacramentología. Aquí entonces vamos a ver en Marcos 1:9 que suceden 3 aspectos bien importantes para que usted mire lo que sucede cuando usted y yo somos bautizados. Por eso, cuando a usted le preguntan, ¿cuándo fue tu bautismo? Usted dice, normalmente las personas, yo les pregunto y dice, no, yo estaba muy bebé, yo no me acuerdo. Pues quiero decirle desde ya, con estos 3 pasos que vamos a ver en esta cita bíblica, que su bautismo tiene que vivirlo todos los días. Todos los días tienes que vivir tu bautismo. Anótalo porque no está aquí. Todos los días tienes que vivir tu bautismo. Cuando usted le pregunte si es que usted lo vive con lo que yo le voy a enseñar. Cuando usted le pregunte cuándo fue su bautismo, usted va a decir, hoy. ¿Cómo así? Hoy puedo utilizarlo. No, hoy estoy viviendo mi bautismo. Todos los días hay que vivir el bautismo. Muy bien. Y pasan 3 cosas bellísimas. Quiero que lo tengan aquí claro. Voy a volver a leer. Déjame, yo vuelvo y leo.
Y sucedió que por aquellos días vino Jesús de Nazaret, de Galilea, desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, miren lo que sucede. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él, y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Ahora sí, número uno. Los cielos se abren para ti. Los cielos se abren para ti. Y yo les pregunto algo. ¿Acaso el cielo no es de Dios? ¿El cielo no es del mismo Jesús, que es el mismo Dios? ¿Qué necesidad tenía Dios de abrir el cielo? No tenía ninguna necesidad, porque el cielo es de Jesús. Pero nos están diciendo que después de que sale, después de que se bautiza, ya vamos a mirar más adelante, pero ¿por qué se bautizó con Juan el Bautista? Ya lo vamos a mirar. Suceden estas tres cosas. Escuche bien, anótelas bien. Los cielos se abren para ti. Los cielos se abren para ti. Se abren para ti. Por eso tienes que vivir tu bautismo todos los días, para que todos los días el cielo se abra para ti. Y mire lo que sucede cuando el cielo se abre. Si ustedes ven la bellísima diapositiva, hay una diapositiva donde dice, donde ustedes ven que el cielo se abre, entran unos rayos. Yo me quisiera imaginar que ese instante en donde Jesús se bautiza, yo también quisiera ver que eso pasó igual. Eso mismo pasó. Se abre el cielo, me imagino que todos ven, entran esos rayitos de sol y llega sobre Jesús y sobre Juan el Bautista en el momento en que estaba ya terminando el bautismo de Jesús. Así que quiero que tengan en cuenta que el cielo, los cielos se abren para ti. Si tú decides vivir tu bautismo todos los días de tu vida, se abren para ti en bendición. Por eso es el primer sacramento al cual Jesús accede, el primer sacramento. Número 2. Dice que el Espíritu bajaba sobre él. Dice la cita bíblica de Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice que una vez se abre el cielo, mire lo que pasa. Porque es que yo le digo una cosa, pero es que eso fue para Jesús. No, vuelvo y les digo, el cielo era de Jesús. Él no tenía necesidad que el cielo se abriera. Número 2, baja el Espíritu Santo y dice que baja en forma de paloma. ¿Acaso no estaba la Trinidad? Claro que sí. Mire, se configura en el bautismo la Santísima Trinidad. Ya lo vamos a ver. Se configura. Y baja el Espíritu Santo. Cuando tú decides vivir tu bautismo todos los días, los cielos se abren para ti también, como lo habla en Malaquías. Y dice que los cielos se abren para que se derramen grandes bendiciones sobre ti. Pero el Espíritu, cuando se abre el cielo, viene el Espíritu Santo y se posa sobre ti. Se posa sobre ti. Dice que inmediatamente, recuérdenlo los que han leído la palabra de Dios, el Evangelio, dice que después de que se bautizó, mire, baja el Espíritu Santo y ese mismo Espíritu Santo se queda en Jesús, porque dice inmediatamente lo empuja hacia el desierto. Inmediatamente. No dice Jesús se fue para la casa, Jesús fue y se dio una siesta y Jesús fue empujado al desierto 15 días después de su bautismo. No dice, dice que fue inmediato. El Espíritu Santo, cuando tú decides que el cielo se abra, el Espíritu Santo se posa sobre ti para mostrarte el camino que tiene para ti en este día. Por eso hay que vivir el bautismo todos los días. Que vamos a mirar cómo es nuestro bautismo. El bautismo de Juan el Bautista era en agua. Vamos a mirar cómo es nuestro bautismo. Entonces viene el Espíritu Santo y se posa sobre Jesús. Y número tres, Dios habla en ese momento. ¿Qué dice Dios? Retrocedamos por favor la diapositiva para que todos puedan ver. Gracias. Dice, y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi hijo amado,
en ti me complazco. Allí se configuró la Trinidad. Cuando alguien dice en la palabra de Dios no está la Trinidad, usted muéstrele esta cita bíblica. ¿No? ¿No creen la Trinidad como los testigos de Jehová, como los mormones y otros tantos? Muéstrele Marcos 1, 9 al 11. Allí se está configurando la Trinidad sacrosanta. Y entonces viene el Padre y habla. Mire, habló de último. Envía a su Hijo, guarda silencio, manda al Espíritu Santo, que era la señal para Juan el Bautista, dice en otro evangelio, para que él se diera cuenta que él era el Mesías. Por eso también dice en otra cita más adelante que él, por ejemplo, en Juan, él comenta que él no era digno de desatar las sandalias de Jesús. Recuerden que para los que no saben, Juan el Bautista era primo de Jesús, ¿sí? Más adelante, en el tema de apologética, ya en el centro, se van a dar cuenta por qué era importante. Así que dice, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. 3, Dios habla. Por eso Dios te quiere hablar y Dios se hace buen papá y Dios te dice, tú eres mi hijo amado. ¿Será que Dios acaso no sabía que Jesús era su hijo? ¿Será que Jesús no sabía acaso que él era su papá? Claro que sí lo sabía. Dios no necesitaba hacerlo de esa manera, pero lo hizo para dejarnos y decirnos a nosotros que para nosotros, una vez vivamos todos los días el bautismo, los cielos se abren para nosotros. Que llegue el Espíritu Santo para iluminarnos, para empujarnos a hacer lo que debemos hacer bajo la voluntad de Dios. Y que hay un papá que nos está diciendo, tú eres mi hijo, en ti me quiero complacer hoy. E inmediatamente el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto y Jesús hubiera dicho, no, yo no quiero ir. Por eso la palabra bellísima de Dios, en ti me complazco. Se complace, ¿saben por qué? Porque Jesús iba a ser completamente la voluntad de Dios. Yo quiero preguntarte, a través de tu bautismo, ¿estás dispuesto a complacer a Dios? ¿Será que hoy Dios te dijo, en ti me complazco, hijo amado? ¿Será que Dios sí se sintió agradado con todo lo que hiciste cuando hoy, sin saberlo, viviste tu bautismo? Quiero dejarle esa pregunta. Ya usted hoy sabe, ya usted lo sabe, y es una responsabilidad más que tienes, porque ya sabes que todos los días tienes que vivir tu bautismo bajo estos 3 parámetros que el Evangelio nos regala en Marcos. Los cielos que se abren, el Espíritu Santo que llega sobre ti y un Dios que se abaja a ti, te habla y te dice, tú eres mi hijo, te está haciendo hijo. Y aparte de hacerte hijo, en ti me complazco, en ti quiero confiar, porque sé que hoy vas a hacer mi voluntad. Ahí te queda a ti. Seguimos. Muy bien, leamos entonces Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29, para que veamos entonces para qué sirve el bautismo. ¿Para qué sirve entonces el bautismo? Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 27 y 29. Yo sé que están afanados por las respuestas de la apologética. Ya se las voy a dar. Ya vamos a entrar allí. Primero necesito explicarles lo siguiente. Para que miremos que hay 5 partes en donde uno dice, bueno, pero yo para qué me bautizo, ¿por qué tengo que bautizar a los niños? 5 situaciones por las cuales nosotros debemos bautizarnos. ¿Para qué nos sirve ese bautismo? ¿Para qué? Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29. Y dice, en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa.
¿Sigue allí? ¿Otra? ¿La que sigue? No, es la anterior. Eso, muy bien. Vamos a ver entonces, ¿para qué nos sirve el bautismo? ¿Por qué es esa importancia de bautizarnos? De acuerdo a esta cita bíblica. Número uno, para revestirnos de Cristo. Número uno, para revestirnos de Cristo. ¿Sí? Revestirnos de Cristo. Devolvamos por favor la diapositiva. Gracias. Ahí dice, porque nos habemos revestido en Cristo. Yo me estoy revistiendo del mismo Cristo. Cuando soy bautizado, entonces, ¿para qué me sirve? Para revestirme de Cristo. Yo quiero que ustedes allí, por favor, si pueden hacerlo, yo voy a buscar aquí Gálatas 3:27 para tenerlo, para que podamos adelantar las diapositivas. Si quieres, ve adelantándola. Gálatas 3:27. Entonces dice, número uno, para revestirnos en Cristo. Dice, ustedes, todos se han revestido de Cristo. Miren, todos se han revestido de Cristo. Nos revestimos de Él. Número dos, para pertenecerle a Cristo. Dice, vamos siguiendo. Si usted tiene su Biblia allí, por favor, sígame. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Para los que tienen la Biblia latinoamericana, página 449. Si no sabe dónde está Gálatas. Entonces dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo. ¿Por qué? Por el bautismo. Miren, y ahí hay otra señal de por qué todos se deben bautizar, pero ya vamos para allá. Porque todos se han bautizado. Entonces, con el bautismo le pertenecemos a Cristo. Ya primero nos revestimos de Cristo. Segundo, porque le vamos a pertenecer a Cristo. Miren la importancia, miren lo que vamos viendo. Primero, para revestirnos del mismo Cristo. Segundo, para pertenecerle a Él. Muchas veces en la oración, Señor, yo te pertenezco. Piensa un poco si a través de tu bautismo, número uno, tú te revistes de Cristo todos los días. Y piensa, número dos, si realmente tú le perteneces a Cristo o sigues diciendo que este es tu cuerpo y tú con tu cuerpo haces lo que se te dé la gana. Y esto va para aquellas mujeres que dicen que van a abortar, que este es mi cuerpo. No, ese no es tu cuerpo, porque ya le pertenecemos a Cristo. Ya le pertenecemos a Cristo. Número 3, nos volvemos universales. Ya somos universales. ¿Dónde dice? Porque dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo. Y miren, esta es la parte, también quiero enseñarles, aprovecho para enseñarles, esta es la parte donde Jesús bellísimamente equipara al hombre y a la mujer. Él le da la igualdad nuevamente. Recuerden que la mujer no era tenida en cuenta en la cultura hebrea, ¿sí? Ni en la religión judía. No era tenida en cuenta, era un cero a la izquierda, igual que los niños. Entonces la mujer no contaba para nada. La mujer estaba en casa ejerciendo los oficios. Entonces las mujeres no podían entrar a la sinagoga, las mujeres no tenían ningún derecho. Pero Jesús, y aprovecho para decírselos, Jesús nos hace universales. Y aquí equipara a hombre y mujer como lo hizo Dios en la creación. Y creó a Eva de la costilla del hombre, que me gustaría explicarlo aquí, pero no lo voy a explicar porque fue un tema en el ministerio de parejas, en Caná. Y si no me alargo un poquito. Entonces dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. Bellísimamente los vuelve a equiparar. Ya no hay diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes, y aquí viene lo otro. Cuarto, somos uno con Cristo. Y ahí lo dice, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Somos uno solo en Cristo Jesús. Y número 5, versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, mire el requisito para el
el último pilar. Ahí hay un prerequisito para ese último requisito. ¿Por qué es importante para nosotros los católicos el bautismo? ¿Sí? Cuando vayas la próxima vez a un bautizo, ya vas a saber, ese niño que está allí va a hacerse miembro de la iglesia, sus pecados van a ser perdonados, va a ser hijo y va a ser hermano con Cristo. Y ese bebé que están bautizando allí, ¿por qué es importante ese bautismo? Porque se va a revestir de Cristo en ese momento. Por eso se llama el aceite, el óleo, crisma, el crisma de Cristo. Se va a revestir de Cristo. A ese bebé lo ungen con el crisma, lo ungen con el crisma, que es el aceite que se bendice el lunes santo, ¿sí? En todas las catedrales de las diócesis o arquidiócesis del mundo, ¿vale? ¿Se han visto ustedes? Dicen, la misa crismal se va a dar tal día. Esa es la misa donde se bendicen los óleos, el de los catecúmenos, el de los enfermos y el crisma, el de los que se van a bautizar. Muy bien. Y número 5, miren, y si ustedes son de Cristo, es decir, si estás revestido de Cristo, si le perteneces a Cristo, si ya eres universal, entras en este club de la Iglesia Católica y eres uno con Cristo, entonces dice, y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y por consiguiente herederos de la promesa, herederos de la promesa. Es decir, número 5, nos volvemos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿De qué? ¿Qué vamos a heredar? ¿Qué vamos a heredar? El reino de Dios. Somos coherederos de Cristo del reino de Dios. Nosotros tenemos una partecita en esa escritura pública celestial. Claro que sí. Tu nombre, si así tú lo quieres, estará allí escrito. Yo me imagino esa escritura pública debe ser gigante, llena de hojas. Eso debe costar un mundo en la notaría celestial. Debe tener muchas hojas, pero tu nombre está allí, si tú lo quieres. Si quieres ejercer tu bautismo diariamente, también te vas a volver heredero. Entonces, miren la importancia del bautismo. Nos revestimos de Cristo, le pertenecemos a Cristo, ya nos volvemos universales. Entro en esa iglesia universal, en el catolicismo. Allá lo estaba diciendo Cristo. Somos universales. Nos volvemos uno con Cristo. No solamente me revisto, le pertenezco, sino que yo me uno con Cristo. Y de ahí viene en lo que yo tanto molesto e insisto, la ligada intimidad con Cristo. De aquí viene, porque nos tenemos que volver uno con Cristo, porque ya somos bautizados. Y finalmente, si soy de Cristo, si soy uno solo con Él, si estoy revestido, pues me haré heredero del reino de Dios. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. ¿Por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Y es una pregunta que incluso muchos tienen en sus mentes, pero pocos saben por qué. Y empezamos a dilucidar el por qué Cristo se bautizó a los 30 años. Hay tres ítems importantes de por qué Jesús se bautizó, y aquí empezamos un poco el tema de la apologética. Número uno, vamos a leer entonces Hebreos 4:15. Recuerden, número uno, quise poner nuevamente esta cita bíblica aquí para que recuerden, no la voy a leer, ya la leímos, que Jesús se hizo igual que nosotros, excepto en el pecado. La quise volver a poner porque vamos a mirar por qué realmente Jesús se bautizó a los 30 años, porque los protestantes no permiten que los niños se bauticen apenas nazcan. Pero veamos entonces por qué Jesús se bautizó a los 30 años. Número uno, para dar ejemplo, y testimonio de todos aquellos que estaban en ese momento bautizándose. Entonces, número uno, para dar ejemplo. Número dos, para cumplir con lo que era justo, como él mismo lo dijo a Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 15. No está en la diapositiva. Dice,
Tú vienes a mí, le dice Juan el Bautista a su primo Jesús. Recuerden que eran primos. Se llevaban entre 6 y 7 meses. Juan el Bautista les llevaba entre 6 y 7 meses más o menos. Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, dejemos que haga así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Entonces, número 2, Jesús se bautizó a los 30 años para cumplir con lo que era justo, para cumplir la voluntad de Dios. Número 3, Jesús se bautizó porque a partir de ese bautizo es que marca el comienzo del ministerio de Jesús sobre la tierra. Ahora bien, miremos entonces el bautismo con el cual se bautiza Jesús no es el bautismo instituido por él. La siguiente, pongamos la siguiente. Dejémoslo allí. Bueno, entonces la anterior. Entonces, recuerden que el bautismo de Jesús con Juan el Bautista no es el verdadero bautismo nuestro, porque Juan el Bautista bautizaba en agua, no era el real bautismo que Jesús instituyó. Recuerden que el bautismo de Juan el Bautista era un signo de arrepentimiento que proclamaba la conversión para el perdón de los pecados y así disponerse para aceptar la venida del Mesías. Entonces era básicamente ese bautismo para el perdón de los pecados, ¿sí? Era básicamente para el perdón de los pecados. Nosotros ya vimos que el de Cristo no solamente es para el perdón de los pecados. Dice Lucas 3:3, Lucas capítulo 3, versículo 3, no estén las diapositivas, dice, Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Por eso es que los protestantes dicen que los niños no se deben bautizar porque no tienen pecado. Aquí viene, escúcheme bien que aquí viene el meollo y como ustedes sí le van a decir a esos amigos que ustedes tienen protestantes que no bautizan a sus hijos. Ellos dicen, la doctrina protestante dice que no los bautizan, que precisamente porque si era para el perdón de los pecados, como lo dice Lucas capítulo 3, versículo 3, que era para el perdón de los pecados, los bebés no tienen pecado. Eso es lo que dicen ellos. Estábamos hablando de doctrina protestante. Y por tanto, si era para el perdón de los pecados, los niños no necesitan bautizarse porque no tienen pecado. Pero aquí viene lo mejor. Recuerda la cita Hebreos 4:15, la que está allí en la diapositiva, que Jesús se hizo hombre igual a nosotros, excepto en el pecado. Entonces, ¿por qué Jesús se bautizó si Jesús no tenía pecado? ¿Me está entendiendo? Si ellos dicen, los protestantes dicen, que sus niños no son bautizados porque no tienen pecado, entonces, ¿por qué no siguen el ejemplo de Jesús? Si Jesús se bautizó, pero Jesús no tenía pecado. Entonces, ¿por qué Jesús se bautizó si no tenía pecado? Lo dice Hebreos 4:15. Vayan uniendo estas citas bíblicas que les sirven para defender la fe del bautismo, para defender cuando ustedes digan, es que usted no lo bautiza. Mira, aquí dice Hebreos 4:15, Jesús se hizo igual, excepto en el pecado. Y si no tenía pecado Jesús, entonces él por qué sí se bautizó. Y ustedes dicen que por Lucas capítulo 3, versículo 3, en donde el bautismo de Juan el Bautista era solamente para el perdón de los pecados. Y por eso ustedes no bautizan a los bebés, que porque no tienen pecado. Entonces, ¿por qué no siguen el ejemplo de Jesús? ¿Por qué no siguen el ejemplo de Jesús? Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que Jesús se bautiza a los 30 años por una sencilla razón. Yo les pregunto, y son preguntas que anótenlas para que ustedes también las hagan cuando tengan este debate sobre el bautismo de los niños. ¿Cuándo comenzó el bautismo en agua?
¿Cuándo comenzó el bautismo en agua? Pues comenzó a partir de Juan el Bautista. Nadie antes judío bautizado, y Juan el Bautista era judío, nadie antes bautizaba en agua. ¿Recuerdan ustedes los que les dije que el bautizo en la religión judía era la circuncisión? Pues todos eran circuncisos. Juan el Bautista también. Jesús también. A Jesús también lo circuncidaron. Para aquellos que de pronto no saben que la circuncisión es cortar la parte del prepucio, que es la que se sobrepone o tapa el pene, y la partecita de arriba que sobra se cortaba, ponían el pene del bebé sobre una piedra especial y con un cuchillo muy afilado, por supuesto, cortaban esa partecita que sobraba del prepucio, y ese era el bautismo. Así que entonces, ¿por qué no se hizo bautizar Jesús cuando era bebé? Porque no estaba el bautismo del agua, que era el bautismo de Juan el Bautista. Porque el bautismo en ese momento era la circuncisión. Mire cómo vamos. Espero que lo esté anotando para que no se le vaya a olvidar. Luego significa, y poniéndole lógica, que si Juan el Bautista le llevaba 7 meses de diferencia a Jesús, ¿recuerdan cuando fue a visitar, y es uno de los misterios gozosos, ¿cierto? El segundo misterio gozoso, la visita de María a su prima Isabel. Exacto, la diferencia en el embarazo eran de 7 meses. 7 meses. Entonces, ¿cómo lógicamente podría haberse bautizado Jesús de niño si Juan el Bautista era un bebé de 7 meses? ¿Usted puede imaginarse un bebé de 7 meses bautizando a uno de 1 mes? Es decir, Juan el Bautista con 7 meses bautizando a Jesús recién nacido. No tiene lógica. Por tanto, Jesús no podía haberse bautizado antes. No podía haberse bautizado antes. Ese era el momento exacto. Juan el Bautista no bautizó cuando tenía 15 años. Juan el Bautista no bautizaba cuando tuvo 20. No bautizaba cuando tenía 25. El Espíritu de Dios lo llevó a empezar ese ministerio a partir de los 30 años. Los mismos 30 años y 7 meses más que le llevaba Juan el Bautista. Y si Juan el Bautista era el único que estaba bautizando, pues Jesús, por ejemplo, y por lo que ya les dije, accede a ese bautismo. Y para dejarnos a nosotros en Marcos capítulo 1, del 9 al 11, diciéndonos bellísimamente que para nosotros los cielos se abren. ¿Y qué más? Los cielos se abren, nos llega el Espíritu Santo y un papá nos dice: ustedes son mis hijos, en ustedes me complazco. Dios no tenía necesidad de hacerlo, pero lo hizo por testimonio. Por eso dije, para ejemplo y testimonio. Por eso Jesús se bautizó bajo ese bautismo. Él no tenía necesidad de bautizarse, lo hizo precisamente como ejemplo y testimonio. Él no necesitaba bautizarse, no tenía pecado, y ese bautismo era para los que tenían pecado. ¿Jesús tenía que convertirse? No. ¿Jesús tenía que arrepentirse? No, porque no había pecado. Vuelvo y digo, ahí lo dice Hebreos 4:15. Así que era ilógico que Jesús se hubiera bautizado bebé a través del bautismo del agua, ¿correcto? Sí fue bautizado. Cuando usted le pregunten, ¿Jesús se bautizó cuando? Ustedes van a decir, no. Jesús se bautizó 8 días después de la presentación en el templo. Allí una de las partes que se hacían con los hijos varones era circuncidarlos, y ese era el bautismo. Por eso Jesús no se bautizó, porque ya estaba bautizado, pero se bautizó en la forma de Juan el Bautista, por lo que ya les expliqué, para dar testimonio, para decir que era justo, y en fin, estos 3 principios que les acabo de enseñar. Muy bien, espero que haya quedado claro el por qué Jesús
se bautizó a los 30 años y no cuando tenía 15 años, no cuando tenía 8. Estoy hablando del bautizo en agua, porque sí se bautizó. Vuelvo y repito, dejo claro porque luego vuelven y me preguntan, Guillermo, ¿cómo es que dijiste? Por eso soy siempre incisivo y repito 3 y 4 veces. ¿Jesús fue bautizado? Sí. ¿Bajo las costumbres judías? Sí. ¿Cuál era la costumbre judía? Perdón, equipo, me miran que en el chat hay preguntas. Las mujeres, ¿cómo las bautizaban en ese entonces o no eran bautizadas? Las mujeres, recuerden que no tenían derechos civiles ni religiosos. No los tenían. No los tenían. Y recuerden que lo leímos ahorita en Gálatas capítulo 3, cuando ustedes les digan mujeres, es que las mujeres no son iguales a los hombres. Sí, Jesús las hizo iguales a los hombres. Gálatas 3, capítulo 27 en adelante. Vuelvo y lo leo. Hombre, dice, no se hace ya diferencia entre hombre y mujer. Los equipara nuevamente porque la sociedad, la cultura religiosa, la cultura, perdón, hebrea y la religión judía tenían a la mujer. Voy a abrir aquí el chat a ver, para que me quede un poco más fácil de leer las preguntas. ¿Por qué Juan el Bautista empezó a bautizar en el agua? Pues porque así fue inspirado por el Espíritu Santo. Él llegó al río Jordán y empezó. Digo, ¿cómo voy a bautizar? En agua, en el río, sumergiendo. Ya vamos a mirar para allá el por qué se sumerge. Y a veces también nos dicen, es que ustedes no se sumergen. Ya lo vamos a mirar. Dice, ni siendo grandes, ¿cuándo comienza el bautismo de las mujeres? Sí, luego obviamente estamos hablando ya de historia de la iglesia. Posteriormente, claro, las mujeres después van a ser bautizadas, claro que sí, van a ser bautizadas. De hecho, eh, posteriormente ya se bautizan y en Hechos de los Apóstoles en adelante ya las mujeres empiezan a ser bautizadas, ¿no? Se habla muy poco realmente de eso, pero ya empiezan a ser bautizadas. Bueno, muy bien. La que sigue. Voy a cerrar aquí. Ahora veamos, el bautismo en la Iglesia Católica es en agua y en espíritu. ¿Ustedes qué dicen? Y ustedes podrían decir, sí, claro, claro, miren lo que les voy a enseñar. Miren lo que les voy a enseñar. La siguiente. El bautismo en la Iglesia Católica es en agua y en espíritu. Entonces dice, este bautismo lo podemos encontrar, por favor, anoten allí todas las citas bíblicas que les voy a dar. Está en Marcos capítulo 1, 7 y 8, que es el que tengo allí. También encontramos el bautismo en Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, 21 al 23. También lo encontramos en Juan capítulo 1, 29 al 34. Juan capítulo 1, 29 al 34. Y en Mateo capítulo 3, versículo 3 al 17. Mateo capítulo 3, del 3 al 17. Entonces leamos Marcos. He decidido tomar el texto de Marcos, que es de los que más me gusta en cuanto al bautismo. Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. ¿La que sigue? Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. En el río Jordán, confesando sus pecados. Recuerden que lo vimos cuando vimos la confesión, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello, y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. Muy bien. Entonces dice allí que el bautismo es
en Espíritu Santo. Marcos 1:8. Voy a buscar aquí un momento. Marcos 1:8. 1:8. Creo que faltó allí en la diapositiva. ¿Está más adelante? ¿Hay otra más adelante? ¿La siguiente? No, no. Faltó. Entonces dice Marcos 1:7-8. Dice, Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias, aunque fuera arrodillándome delante de él. Mire lo que dice, no está en la diapositiva, faltó el versículo 8. Yo los he bautizado con agua, dice Juan. Escuchen, miren sus Biblias porque no está en la diapositiva, falta el versículo 8. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que el bautismo de la Iglesia Católica es en Espíritu Santo. En Espíritu Santo. Yo creo que usted está por allá pensando, pero ¿cómo así? Si a nosotros luego no nos echan agüita cuando nos vamos a bautizar, ya le voy a explicar, ya se lo voy a explicar. Pero los protestantes dicen que para que haya un bautismo real, debe darse que la persona sea sumergida. Siguiente diapositiva para que usted lo pueda mirar. Dicen ellos, porque la palabra bautismo en griego significa sumergirse, sumergirse, no en el agua. Bautismo significa inmersión, inmersión. La inmersión no siempre es en el agua. Uno quisiera decir sí, pero aquí la inmersión es en el Espíritu Santo. Porque para los protestantes es más importante el elemento agua como elemento de bautismo que el mismo Espíritu Santo. Si ustedes lo están viendo, vuelvo y lo leo, versículo 8. Dice Juan el Bautista, yo los he bautizado con agua, por eso la apologética es con Biblia. Si usted me está escuchando, no tiene su Biblia, no va a entender absolutamente nada, se lo anticipo. Va a quedar igualito. Versículo 8. Yo los he bautizado con agua, pero él, Jesús, los bautizará en el Espíritu Santo. ¿De dónde viene nuestro bautismo? ¿De Juan el Bautista o de Jesús? Viene de Jesús. Por eso los protestantes dicen que la persona debe ser inmersa, debe haber inmersión, sumergirse en el agua para que haya un real bautismo. Pues yo les voy a demostrar que no es así. No necesariamente se tiene que sumergir en el agua. Leamos entonces Hechos capítulo 9, versículo 18. No está en las diapositivas. Hechos capítulo 9, versículo 18. Recuerden que el capítulo 9 es la conversión de Pablo, ¿sí? Pablo, el apóstol Pablo de Saulo de Tarso se convierte. Todo, si ustedes quieren leer, está en todo el capítulo 9. En el versículo 18, acuerden que había quedado ciego Pablo, había quedado con unas escamas y el Señor se le manifiesta a Ananías y le dice a Ananías, ve a la casa de él. Y Ananías dice, Señor, pues yo cómo voy por allá, si él ha matado mucho de los nuestros, muchos cristianos. Y le dice, vaya allá y póngale las manos y mire lo que dice, mire lo que dice. Al instante se le cayeron de los ojos, porque no quiero poner todo el texto. Al instante Ananías pone las manos, ora y pone las manos sobre los ojos. Dice, al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. ¿Qué significa eso? Que no tenía dónde sumergirse. Ananías tuvo que haberle echado agüita. ¿O es que acaso tenían una piscina preparada allí donde estaba Pablo? Dentro de las casas no habían piscinas. En ese entonces, los únicos que tenían piscinas en ese entonces eran los del Imperio Romano, porque la piscina viene de esa cultura romana, de la cultura griega, no de la cultura judía. Para ellos esa piscina no, ellos era el río.
¿sí? Era el río lo importante. Entonces dice, se levantó y fue bautizado. Ahí no dice que se sumergió, no dice, y se fueron para el río, no, al río más cercano, o a un charco, o lo sumergió en un tanque, no dice, se levantó y fue bautizado por Ananías. Después comió y recobró las fuerzas. Es más, se levantó, fue bautizado, comió y recobró las fuerzas, todo en un mismo tiempo. No dice, después de unas horas ya se secó, se bañó o se cambió de ropa, no lo dice, no lo dice. Entonces, no necesariamente el bautismo tiene que ser sumergiéndonos en agua. Ya vayan anotando las citas bíblicas para cuando ustedes le dicen, es que ustedes no sumergen a sus bebés. Hechos capítulo 9, versículo 18. Entonces, también quiero decirles lo siguiente. La inmersión en el agua en la Iglesia Católica es el acto de sepultarnos en la muerte de Cristo, de donde salimos en la resurrección con Él. Eso es lo que significa la inmersión. Ya vamos a ver todas las citas bíblicas donde habla que nosotros morimos con Cristo, pero también resucitamos con Él. No se asusten. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo así que yo me sepulto en la muerte con Cristo? Ya vamos a ver la cita bíblica donde lo dice. En donde salimos por la resurrección con Él. Entonces, leamos Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Y mire, la doctrina católica, pues para nosotros los católicos, si bien es cierto nos bautizan con agua, nuestro bautismo es en el Espíritu Santo, recuérdenlo bien, es sumergirnos en el Espíritu Santo, pero también usamos como signo el agua. Y esa agua, ya vamos a ver, ¿es signo de qué? Ya vamos a ver para que los puedan entender y les voy a dar un ejemplo. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte. Mire, ahí lo está diciendo. Romanos 6, capítulo 6, 3 al 5. ¿O es que ignoráis que cuántos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados con él por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida, porque si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Por eso le estaba diciendo que la inmersión en el agua para nosotros simboliza un acto de sepultarnos en la muerte de Cristo, de donde salimos por la resurrección con él mismo. Allí lo está diciendo. Seremos por una resurrección semejante. Y habla del bautismo, ¿sí? Del bautismo. Entonces, para nosotros, como les decía, para nosotros, si bien es cierto, nos sumergimos en el Espíritu Santo, nosotros nos bautizamos en el Espíritu Santo antes que con el agua, pero la Iglesia Católica sí usa el elemento agua como un signo de qué. Veamos la siguiente. Bueno, leamos Colosenses 2, capítulo 2, versículo 2, donde también lo dice. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. Muy bien, la que sigue. Entonces, para nosotros en la Iglesia Católica, el elemento agua es un signo, número 1, de pureza, santificación y justificación. Y justificación. Ya les voy a dar un ejemplo para que me puedan entender. Recuerden, nuestro bautismo es en Espíritu Santo, pero también usamos el elemento agua como signo de pureza, de santificación y de justificación. Leamos entonces las siguientes citas bíblicas. Primera de Corintios, voy a pedirles un poquito más de tiempo para que podamos ir terminando, no se preocupen. Para que veamos por qué los protestantes no bautizan a los niños. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido en el nombre del Señor Jesucristo
y en el Espíritu de nuestro Dios. Mira, ahí lo está diciendo. ¿Sí? Ese lavados también significa bautizados. Veamos 1 Corintios, capítulo siguiente. La siguiente. Judíos y griegos, esclavitud. Segunda, el que está en Cristo, ¿se fue el sonido? Allí. Bueno, muy bien. Ya regresó el internet. Bueno, vamos a volver a la primera cita bíblica, por favor. Primera de Corintios 6:11. Ya la hemos leído. Vamos a ver la segunda, Primera de Corintios 12:13. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Y leamos 2 Corintios, capítulos 5 y versículo 17. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Entonces, mire, vemos una pureza, una santificación y una justificación. Ya no dejamos de ser criatura vieja de la antigua, del Antiguo Testamento, y nos hacemos criatura nueva en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Y bien, el agua número 1, habíamos dicho que lo usamos en justificación, acompañando en el bautismo, el sumergirnos en el Espíritu Santo. Y número 2, sirve de signo de muerte. Es un río, se mete y no sabe nadar, usted se muere. ¿Por qué entonces el agua es muerte? Y repito, muerte porque si usted va a un río, no sabe nadar, se va a ahogar. Entonces el agua es muerte. Pero también es vida. Uno, si hay agua, usted toma agua y usted vive. Por eso el agua es un signo de muerte y de vida. Vamos a leer Romanos capítulo 6, siguiente diapositiva, por favor. Romanos 6. Bueno, voy a buscarla acá. Romanos capítulo 6, 3 al 5. Ah, ya está. Romanos 6, del 3 al 5. Dice, ¿no saben que todos nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? Miren, el signo del agua es muerte y es vida. Por este bautismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo
Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una nueva vida, una nueva vida. Entonces, por eso es el signo de muerte y de vida. Colosenses 2:12, que ya lo habíamos leído. Entonces, miren, la Iglesia Católica enseña la diapositiva anterior, había una anterior a esa. No, entonces la que sigue, sí, la que sigue. La que sigue, la que sigue. No, no, la anterior, esa. Bueno, vamos a quedarnos allí. Entonces la Iglesia Católica enseña que los signos o los símbolos pueden ser grandes o pequeños, pueden ser grandes o pequeños. ¿Qué significa? Que usted no necesita sumergirse en una piscina o en esas piscinas que arman los protestantes en esas iglesias, que usted no necesita sumergirse porque la Iglesia Católica, y por eso puse el ejemplo de Hechos capítulo 9, 16, donde a Pablo no lo bautizaron en una piscina, ¿sí? Entonces la Iglesia Católica dice que los signos, y nos enseña que los signos pueden ser grandes o pequeños. Les pongo un ejemplo. ¿Se hay alguna diferencia si yo tengo una bandera aquí pequeñita de escritorio de Colombia o hay alguna diferencia con la bandera que yo pongo el 20 de julio que es enorme afuera de mi casa? ¿Habrá alguna diferencia? No, la diferencia es el tamaño, una pequeñita, otra grande, pero ¿qué simbolizan? Que es la bandera de la República de Colombia. Y que si yo la voy a ver y estoy en otro país, voy a ver y, ay, me voy a poner feliz, uy, una bandera de Colombia por acá. Y si la veo grande, me pongo feliz, pero si entro a un restaurante y pido un cafecito y veo una bandera chiquita de Colombia, me va a dar la misma emoción. Entonces, la Iglesia Católica enseña que los signos no importa si son grandes o pequeños, es decir, no importa si se sumerge, si usted se quiere sumergir, si el sacerdote en algún momento lo puede hacer, como por ejemplo cuando se hace la renovación bautismal de los que van al río Jordán, de los que van, por ejemplo, a Tierra Santa y los sumergen, no hay ningún problema. Ah, o si nos hacen renovación bautismal o cuando se hace el bautismo, pues con una jarrita se le pone el agua al bebé, no hay ningún problema, no hay ningún problema. De cualquier manera se puede hacer, porque la Iglesia Católica dice que los signos pueden ser grandes o pequeños, pero la esencia es la misma. Muy bien, ¿por qué los protestantes entonces no bautizan a los niños? Los protestantes ellos esgrimen que no los bautizan porque los bebés no tienen la condición al bautismo de ejercer la fe y el arrepentimiento. Sí, podríamos decir que es obvio, ¿cierto? Es decir, ellos dicen, es que un bebé no tiene la capacidad de arrepentirse. Si tuviera un pecado, pues como no tiene pecado, pero un bebé, un niño de 2 años, por ejemplo, no tiene la capacidad de arrepentirse de un pecado. Entonces ellos dicen que si no tiene esa capacidad de arrepentimiento, que era el bautismo, porque ellos se quedaron en el bautismo de Juan el Bautista, donde proclamaba el arrepentimiento para el perdón de los pecados, ¿cierto? Por fe. Entonces, y dice que acudían por fe a Juan el Bautista. Entonces ellos dicen lo mismo, que un niño por fe y arrepentimiento de sus pecados, pues no tiene los requisitos para ser bautizados. Pero nosotros en la Iglesia Católica, lo hacemos por una orden de Jesús. Dice en Juan capítulo 3, versículo 5. Dice, no sé si está allí, la positiva, pongámosla, creo que sí. La siguiente, por favor. No, eso es más adelante. Entonces dice Juan capítulo 3, versículo 5. Quien no nace del agua, escuchen bien que aquí el mismo Jesús lo dijo. Regálenme unos minutos más, porque no quiero terminar esto. Juan capítulo 3, versículo 5. El mismo Jesús lo dijo. Quien no nace del agua, quien no nace del agua y del Espíritu, está juntando el elemento con la segunda persona de la Santísima Trinidad. No puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. El que no es bautizado no podrá entrar en el reino de Dios.
¿Qué pasa entonces si un bebé muere sin ser bautizado? La Iglesia Católica en el Catecismo dice que por misericordia de Dios entrará, ¿sí? Pero siendo conscientes de que debe haber un bautismo, ahí ya tendríamos que entrar a mirar qué sucede. Entonces, mire la importancia de hacer bautizar a nuestros bebés apenas nazcan. Miren, y esto se lo podemos decir a los protestantes. Si usted, su hijo, nace, es lógico que usted lo vaya a registrar a una notaría. Entonces, más bien porque si ese bebé no tiene la capacidad de pensar, ¿sí? Dios dice no tiene la capacidad de arrepentirse del pecado, ¿por qué entonces sí, cuando nacen, sí lo llevan a una notaría a registrarse, si ellos no tienen la capacidad de saber de qué se está registrando? No tienen la capacidad de que si a usted le pusieron Justiniano, cuando usted creció, dijo, pero ¿por qué me pusieron un nombre tan feo? Usted no tiene la capacidad, pero los padres lo hicieron. Entonces, para una cosa sí, pero para otra no, ¿verdad? Para la ley civil sí, pero para la ley divina no. Y la ley divina también dice exactamente lo mismo. Tienen que ser bautizados apenas nazcan. Vamos a ir mirándolo. Y Pablo, entonces la siguiente diapositiva. Pablo nos muestra dos ejemplos en donde se nos muestra dos textos donde se nos muestra que todos debemos ser bautizados, todos, sin excepción. Anoten bien estas citas bíblicas que les van a servir. Ya les voy a dar otras más. Leamos entonces Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 2. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube. Recuerden que la nube era el signo de ¿qué? ¿Era el signo de qué, equipo? Del Espíritu de Dios. Y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Mire qué hermoso. Ustedes están viendo que aquí Pablo está hablando de cuando el mar rojo se abrió, cuando el pueblo de Israel salió liberado por Moisés y se conducía por el desierto, llegaron al mar rojo, el mar rojo se abrió, usted ya conoce la historia, y dice que por esa agua, miren, no quiero que ignoréis, hermanos, no lo ignoren, porque aquí ya estaba diciéndolo Pablo, que nuestros padres estuvieron bajo la nube, el Espíritu de Dios, todos atravesaron el mar rojo, y todos fueron bautizados, mire, un bautismo antiguo, fueron bautizados en Moisés por la nube, el Espíritu, mira que lo pone de presente, el Espíritu de Dios y ¿el mar qué es? Agua, allí está, nos está diciendo, todos, ahí está la palabra, todos, y todos es que niños, bebés, adolescentes, mayores y ancianos, todos. No dice que los niños se quedaron allá, los bebés se quedaron allá y que exceptuando ellos no fueron bautizados. Miren que nos está poniendo un ejemplo Pablo del Antiguo Testamento. Estamos hablando del Nuevo Testamento en la primera de Corintios. Segundo ejemplo, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, aquí va a hablar del arca de Noé, segundo ejemplo. En los días de Noé, que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, mire cuántos se salvaron, 8 personas, en la que unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvados a través del agua, salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? A esta agua corresponde ahora el bautismo que lo salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Ténganla en cuenta. Ténganla en cuenta. Bueno, vamos a leer Gálatas 3, 27, 28, que ya lo habíamos leído. Dice, todos los bautizados. Aquí voy a nombrar la palabra todos. Mire, todos. Anoten estas citas bíblicas porque cuando usted diga, muéstreme, usted dígale al protestante, muéstreme una cita donde diga que los niños no pueden ser bautizados. No existe.
No existe ninguna donde diga los niños no deben ser bautizados. Los bebés apenas nazcan no deben ser bautizados. No lo dice. Pero sí dice todos. Y todos es todos. No se exceptúa a nadie, a ninguno. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido. Esa ya la leímos. Leamos Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, a todas, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, se lo voy a decir así muy claro, muy claro, muy claro. Dice el Señor, le dice a ellos, a sus discípulos, vayan pues a todas las naciones y bautícenlos a todos. Pero mire que la orden no fue solamente esa, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Entonces yo le diría a un papá o a una mamá protestante, es decir, tú no bautizas a tu hijo, por tanto tú no le puedes decir, no le puedes enseñar nada de Dios hasta que él tenga uso de razón para bautizarse, no le puedes enseñar nada, ¿sí? Y aparte de eso, el Señor no va a estar con ese niño hasta que no se bautice. Dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, los que no se bauticen, el Señor no estará con ellos hasta que no se bauticen. Y por tanto, entonces, ¿por qué si le enseñas de Dios? Si Mateo 28, 19 dice que no solamente los bautices, sino que enséñeles todo, a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, ¿ustedes por qué les enseñan? Porque los protestantes les enseñan Biblias de chiquiticos a sus hijos. Les enseñan a amar a Dios desde chiquiticos. ¿Por qué le enseñan eso y por qué no los bautizan? Si la orden del Señor fue, vayan y bautícenlos a todos. Hechos capítulo 2, 38 y 39, la siguiente. Dice, Pedro les contestó, escuchen bien que esta es la cita bíblica base para decir que todos los niños deben ser bautizados. Pedro les contestó, convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto llame el Señor, Dios nuestro. Miren, ahí lo está diciendo, para todos y para vuestros hijos. ¿Cuáles son los hijos? Todos de cualquier edad. Usted puede tener un hijo de 5 años o no es hijo. Su hijo de 1 mes no es su hijo. Claro que sí. Y la promesa del bautismo es para todos ustedes y para vuestros hijos. Ahí está. Esta es la cita central para demostrar que los hijos sí tienen que ser bautizados para que sobre ellos llegue la gracia y la promesa. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Con el bautismo resucitamos. Ahora yo quiero preguntarle lo siguiente. Si no fuera así, dice que con el bautismo resucitamos, ¿sí? ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Yo quiero preguntarle, ¿a ti te gustaría resucitar solo o con tus hijos? Porque si tus hijos no están bautizados, no podrás resucitar con ellos. Eso es egoísmo, es egoísmo. Y en ninguna parte de la Biblia, vuelvo y se lo digo, que un protestante me busque, donde dice que los niños no pueden ser bautizados. Que los niños no pueden ser bautizados. Estoy hablando de las órdenes de Jesús. Porque si bien es cierto, las mujeres y los niños no hacían parte, no eran tenidos en cuenta, Jesús dijo todos. Él no dijo todos, mira lo que leímos en Gálatas 3:27. Dice, hombres iguales a mujeres. Y luego entonces está diciendo aquí en Hechos de los Apóstoles que la orden es para todos. Por eso Jesús los equipara primero en Gálatas y en Hechos antes, ya se había dicho, la promesa es para todos. Ya los equiparó Jesús, ahora entonces la promesa es para todos. Y no dice exceptuando niños y mujeres, es para todos.
Muy bien. Veamos entonces cuál es la importancia del bautismo. Número uno, es un sacramento de iniciación cristiana. Es el primer sacramento con que nosotros iniciamos nuestra vida cristiana. Número dos, leamos Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, vamos a mirar los otros tres puntos de por qué es importante el bautismo. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, vuelve y dice todos, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Entonces, mire, número dos, porque vamos a formar un solo cuerpo con Cristo, como yo ya lo había explicado. Empezamos a hacer un solo cuerpo con Cristo. Número tres, porque recibimos el Espíritu Santo. Sí, ya también lo habíamos visto. Y número cuatro, que también ya lo habíamos visto, para que se abran los cielos. Esto de acuerdo a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13, para que vean que no solamente está en una sola cita bíblica, sino que aquí hay otra cita bíblica. Bueno, quiero terminar entonces con la parte de la confirmación. Ya faltando 10 minutos para las 9, vamos a terminar toda la parte de la confirmación. Y entonces esta parte quiero comenzar diciendo que en la Biblia no está todo. Si usted va a buscar y el protestante le dirá, pero es que en la Biblia no dice confirmación. Yo antes de eso quiero decirle lo siguiente. Veamos Juan capítulo 20, versículo 30. Jesús realizó en presencia de los discípulos muchas señales que no están escritas en este libro. Es decir, no todo está escrito, ni todo se puso, ¿sí? Como la confirmación, no aparece. Y si bien es cierto, no aparece, pero sí están los signos que confirman. Y la confirmación es la confirmación del Espíritu Santo que se recibió en el bautismo. Vamos a ver unas citas bíblicas que así nos lo dicen. Veamos también Juan capítulo 20, 25. Y dice, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribían. Es decir, no todo está en la Biblia, ¿sí? Porque los protestantes son muy bibliocéntricos. Por eso hay que sacarlos de allí, decirle, aquí no están todas las costumbres hebreas. Por tanto, si te quedas aquí, te va a faltar contexto para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Muy bien. Entonces, ¿qué es la confirmación? Siguiente. La confirmación es la confirmación, valga la redundancia, de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Es confirmar lo que recibimos en el bautismo. Por ejemplo, yo quiero ponerles un ejemplo. Resulta que alguien me invita a comer por la noche y me dice, quiero invitarte el día sábado a que vamos a tal restaurante. Vamos, listo. Hoy es jueves. O digamos que me invitó el martes. Entonces resulta que yo mañana viernes o el sábado en la mañana llamo y le digo, mira, es que llamo para confirmar si la cena de hoy sigue en pie. La persona me dice, confirmadísimo, sigue en pie. Es confirmar lo que ya se había hablado, o no lo hacemos. Con este ejemplo vamos a entrar a mirar lo que es la confirmación. Leamos entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12 al 17. Hechos de los Apóstoles, voy a buscar aquí en mi Biblia también, 8. Del 12, dice, es que allá está diferente, esa no es. Dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizar. Miren,
creyeron a Felipe. Felipe estaba evangelizando, ¿sí? Estaba evangelizando y esta cita que está en las diapositivas no es correcta, el enunciado. Perdón, el enunciado es Hechos, capítulo 8, 12 al 17, está bien, pero lo que está en la diapositiva no corresponde. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios, me los estaba evangelizando, y del poder salvador de Jesús el Mesías, tanto los hombres como las mujeres, miren, ahí está diciendo, todos, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. ¿Quiénes? Los hombres y las mujeres, porque Jesús ya los había equiparado a todos. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia, escuchen, cuando los apóstoles tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios por parte de Felipe, ¿sí? No lo dice, lo estoy diciendo yo, por parte de Felipe para que ustedes lo sepan. Acabo de decir que la cita es Hechos de los Apóstoles 8, 12, 17, pero lo que está escrito no corresponde. Por eso estoy leyendo de la Biblia la misma cita. Lo acabo de decir, por favor. Bueno, vuelvo y repito. La cita es Hechos 8, 12 al 17. Lo que está escrito allí no corresponde. Se equivocaron en hacer la diapositiva. Por eso lo estoy leyendo de la Biblia. Búsquenlo en sus Biblias, por favor. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, es decir, no estaban allá donde estaba Felipe, tuvieron noticia que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Mire, los apóstoles, ¿a quién enviaron? A Pedro y a Juan, donde estaba Felipe evangelizando. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Quiénes imponen las manos al Espíritu Santo? Ya vamos a ver los puntos para el final. ¿Quiénes imponen las manos en nuestra confirmación? El obispo en forma de cachetadita. Nos impone las manos, ¿sí? Nos imponen las manos. La imposición de manos que se hacía en ese momento hoy es la cachetadita que hacen los obispos o los sacerdotes que son delegados por los obispos. Muy bien. La siguiente. Veamos Hechos 19. Hechos 19, busquémoslo en la Biblia, por favor. Hechos 19, del 5 al 6. Hechos 19, del 5 al 6. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor. Voy a leer el 4. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, que recuerden que él bautizaba en Espíritu Santo. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Miren, nuevamente, entonces vemos allí la imposición de manos confirmando el bautizo, confirmando nuevamente el bautizo. Entonces, la que sigue, la confirmación, según Romanos 8, 9 al 11, dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está, el Espíritu de Cristo, ¿recuerdan? El bautismo no le pertenece. ¿Se acuerdan que el bautismo nos daba pertenencia a Jesús? Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto, ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Entonces, miren, ¿qué nos recuerda la confirmación de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11? Número 1,
que hemos recibido el Espíritu Santo. La confirmación nos recuerda que hemos recibido ya el Espíritu Santo. Número 1, ahí están las diapositivas. Nos recuerda que hemos recibido el Espíritu Santo. Número 2, nos recuerda que no debemos tener miedo. Allí lo dice. Vamos a leerlo en Romanos 8. Vámonos a Romanos capítulo 8, 9 al 17. Dice por acá en el versículo 15, dice, entonces no vuelvan al miedo, no vuelvan al miedo, no vuelvan al miedo. Es decir, nos recuerda que no debemos ser cobardes, que no hay que tener miedo. Tercero, nos recuerda que hay un Padre bueno, porque dice, esa cita bíblica tampoco correspondía, no sé qué pasó allí. Dice el versículo 15, entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar, mire, Abba, o sea, Padre. Es decir, nos recuerda que hay un Padre bueno. Cuarto, que somos hijos de ese Padre. Podemos gritar que somos hijos de ese Padre. Número 5, que somos herederos. Versículo 17. Siendo hijos, somos hijos de ese Padre, somos también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Es decir, somos coherederos, como ya lo explicamos en principio. Y 6, estaremos en su gloria. Dice, y si hemos sufrido con él, estaremos con él también en su gloria. Versículo 17b. 17b. Es esa parte de... El Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice que la confirmación número 7, esto es Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 303. Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando ustedes vean SIC, C y C, significa Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 303. También dice que la confirmación número 7 nos une más firmemente a Cristo, nos une más a Cristo. Número 8, la confirmación aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Estoy hablando desde el Catecismo de la Iglesia Católica, ya no desde Romanos 8:9. Y número 9, la confirmación perfecciona nuestro vínculo con la Iglesia. Bueno, muy bien. Vamos a terminar allí. Vamos a escuchar, por favor, las preguntas que hay. ¿Están en el chat? Bueno, entonces, solamente hay una. A ver, yo la leo. Dice la de Laura Camila Méndez. Dice, pero si les decimos a los hermanos esperados que no todo está en la Biblia, puede que ellos usen ese mismo argumento para decir lo del bautismo en la adultez. No, no porque les estoy dando las citas bíblicas. Les acabo de dar las citas bíblicas, entonces no hay ningún argumento para decirlo del bautismo en la adultez. Les acabo de dar las citas bíblicas y les acabo de dar las citas bíblicas donde dicen todos, todos. Es decir, no me pusieron cuidado allí y eso no significa que lo que yo les acabo de decir no esté en la Biblia. Sí está en la Biblia, pero lo puse para decir que en la Biblia no aparece la palabra confirmación, sino la acción de la confirmación. ¿Sí? La acción de la confirmación. Ya la confirmación es un nombre que pone la Iglesia Católica. Los protestantes dicen, es que ahí no dice confirmación. No lo dice, pero está la acción de confirmar el Espíritu Santo. O llámelo como quiera. Nosotros lo llamamos confirmación. Pero vuelvo y digo, ¿qué? Ok, entonces dice, pero a nuestros hermanos separados, que todo está en la Biblia, puede que ellos usen el mismo argumento para decir lo del bautismo en la adultez. Pero recuerden que, bueno, les he dado las citas bíblicas y ahí está donde el bautismo en la adultez
no sí está en la Biblia. No podemos decir que no todo está en la Biblia, porque eso sí está en la Biblia, ¿sí? Sí está en la Biblia. Por eso les dejé las citas bíblicas con toda la explicación del caso en cada cita bíblica. Si hay alguna pregunta para ya terminar. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, vamos entonces a terminar. Muchas gracias a todos. Bueno, aquí dice, por favor pueden escribir en el chat de SEMI los 9 puntos que nos brinda la confirmación. Bueno, vamos a mirar a ver a quién ponemos. Listo. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche de apologética. Yo le pido al Espíritu Santo para que haya dejado la buena semilla en tierra fértil, que hayas permitido tú que haya caído allí en la tierra fértil de tu corazón, para que cayendo allí hayas podido entender hoy esta sesión de apologética, el bautismo que nos dejó Cristo en su espíritu, en agua, que podamos entender el accionar de la confirmación, que se confirma ese accionar en nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, por todos y cada una de las personas que se conectaron, por mis hermanos, por los que hicieron esas preguntas, por todos y cada uno de los que no se pudieron conectar también, por sus familias, por todas las personas que se encuentran enfermas de COVID, por los que están muriendo a esta hora, en este mismo instante. Le doy gracias al Señor por nuestra comunidad, porque hoy a través de esta red nos podemos encontrar de manera virtual. Le doy gracias al Señor por su presencia, a la Madre María por su presencia en medio de nosotros. Padre de amor, te doy gracias, pero también te pido que nos podamos volver a reunir en un futuro como comunidad. Por eso te lo pedimos y me uno a todas las peticiones de mis hermanos en este momento. Por eso te lo pedimos en el nombre tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que esta noche de enseñanza haya sido en nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Recuerden, por favor, que este sábado teníamos Noche de Milagros. No se puede dar. Vamos a dejarla para mayo porque estamos en cuarentena. Y como estamos en cuarentena, pues no podemos transmitir, no lo puedo hacer solo, ¿sí? Necesito de un equipo de personas para que me ayuden. Entonces no lo podemos hacer. Queda cancelado, o mejor que dicho, queda aplazado. Daremos la nueva fecha de esta noche de milagros. Y prontamente les vamos a dar para mayo 22 más o menos, está nuestro retiro de parejas. Ya luego les enviaremos toda la información para que ustedes la hagan llegar a todas las parejas amigas. Bueno, muy bien. Una feliz noche para todos. Dios les bendiga y nos vemos próximamente.